estamos listos para hacer lo que todos los años, durante muchísimos años, tengo 26 años en esta congregación y puedo ver y puedo recordar cada año en estas fechas, en este día, que se habla de las 7 palabras. 7 expresiones que significaron muchísimo y que, bueno, acá hemos podido estar aprendiendo de eso. Yo les voy a invitar a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que presten atención porque es ahora en estos tiempos cuando el hombre en sus investigaciones, y cuando digo ahora estoy hablando de apenas 40 años, descubrieron, encontraron poder científicamente decir que el hombre es un ser lingüístico, es un ser conversacional. Fíjense ustedes, apenas 40 años. Este evento que ustedes vieron ocurrió 2000 años atrás. Sin embargo, es hace apenas 40 años que la ciencia descubrió de que el hombre es un ser conversacional. Y cuando hablamos de ser, entendemos que la palabra ser significa espíritu en hebreo. Esto es bien importante. Pongan atención, por eso es que dice que la palabra tiene poder. Y cuando se dice que la palabra tiene poder, las personas piensan que es la palabra de Dios la que tiene poder. No, la suya tiene poder. Tiene poder para matar y tiene poder para dar vida. Y esto es bien importante. Lo que vamos a ver nosotros hoy en cada una de esas 7 expresiones, digamos las 7 palabras, que fueron las últimas que pronunció Jesús en aquel momento extraordinario. Un momento extraordinario que era, bueno, se refería a la muerte. Y la muerte no puede ser nada extraordinario. Todo el mundo relaciona a Cristo con la muerte. Muy pocos lo relacionan con la resurrección, que es lo que vino después de la muerte. Para resucitar es necesario morir. Eso pasa con una semilla cuando cae en tierra. Ustedes ven que esa semilla se pudre primero, muere, y desde ahí mana la vida. De verdad que esto es bien importante. Pero quiero recalcar de que antes, o sea, hace 2000 años ocurrió este evento. Pero hace 2000 o 3000 años antes de eso, vale decir, hace 5000 años, ocurrió algo relacionado con este tema que no se habla, no se conversa y que muy poco se conoce y que yo quiero compartir con ustedes. Y se refiere a que ese evento, ese día, ese momento que ocurrió con la muerte de Jesús, había ocurrido 4 o 5000 años antes, coincidió el mismo día con aquel evento que tenía que ver con la liberación del pueblo hebreo que había estado 430 años esclavizados en Egipto. Aquella noche, cuando Dios le dijo a Moisés, dile a tu pueblo, dile a mi pueblo, que sacrifiquen un cordero, marquen con la sangre los dinteles de la puerta, porque voy a desatar, voy a soltar al espíritu de muerte y va a morir todo primogénito en cada casa que no esté marcada con la sangre del cordero. Y eso ocurrió, y eso fue la razón por la cual Faraón, después de haber pasado por varias plagas que le habían enviado, liberó al pueblo hebreo. Y les dijo entonces, después de aquel evento, les dijo mientras estaban en el desierto, cada año celebren ese día para recordar el día de la libertad. Ese día, mis queridos hermanos, pongan atención a lo que voy a decir.
ese día es el único día verdadero que coincide en todos los calendarios. Nosotros sabemos que existe el calendario judío y el calendario maya y un calendario inca y el calendario gregoriano, que es lo que nosotros llevamos hoy, el calendario que tenemos. Pero el único día real que coincide, que nunca cambió, es justamente ese día. ¿Por qué lo decimos? Porque desde entonces se fue celebrando ese día que se llamaba el día de la Pascua. Yo quiero decirles, mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra Pascua viene del hebreo y que en inglés se traduce Passover. Y Passover es pasar de largo. Ahí fue cuando el espíritu de muerte no entró en la casa de los hebreos, que estaban marcadas con la sangre, y pasó de largo. De ahí viene la palabra Pascua, que hoy por hoy se celebra. Ahora fíjense ustedes la gran coincidencia, ¿acaso? Que justamente Jesús, en el momento en que fue perseguido, que fue agarrado y que fue llevado a la cruz, justamente coincidió con ese día. Por esa razón fue que cuando él estaba en la cruz, aquel centurión que fue y lo puyó, estaban apurados para ir a celebrar la Pascua. Cada año se celebraba porque ese día había sido establecido por Dios para limpiar los pecados de la gente. Entonces todo el mundo iba al templo y Jesús, ustedes se acuerdan cuando Jesús fue buscado por sus padres que se les había perdido, él estaba ya en el templo hablando, rodeado con todos aquellos sabios de la época, aquellos religiosos, haciéndole preguntas. Venían justamente de la celebración. O sea, por miles de años se celebraba esa fiesta de la Pascua, que era para limpiar los pecados. La gente llegaba allí con su animal, el sacerdote del momento sacrificaba el animal, derramaba sangre y allí limpiaban los pecados. Una vez al año el pueblo hebreo se limpiaba los pecados, una vez al año en ese evento. Entonces quiere decir, fíjense ustedes cómo, ¿acaso es coincidencia que después de tantos años justamente todo cuadró perfectamente para que en ese día se diera el evento donde vamos ahora, a través de esas 7 palabras, escuchar lo que pasó? De manera que, importantísimo, pongan atención a la explicación que van a tener mis hermanos que están encargados de llevar la palabra, de cada una de esas palabras, porque tienen un significado muy especial para todos y cada uno de nosotros. Vamos a comenzar entonces. Aleluya. Vamos a comenzar con la primera palabra. Recuerden, son las últimas 7 palabras que Jesús pronunció mientras estaba en ese proceso para darnos la libertad perpetua y para darnos la oportunidad a nosotros de resucitar en el momento que Él lo diga nuevamente. Iniciamos. La primera palabra. Otros hechos, pero ningún mal hizo. Y en ese momento este hombre se apodera de una maravillosa promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Padre le dice en ese momento: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, allá afuera mucha gente comienzan a decir tantas cosas de estas palabras. Otros la han disfrazado totalmente. Otras han cambiado la esencia de lo que verdaderamente Jesús de Nazaret le quiso decir a este hombre en ese momento. Lo importante, amado, lo interesante de esta lectura bíblica es que el Señor estaba mostrando ahí en ese momento que los dos hombres, aquellos malhechores, tenían o tuvieron la misma oportunidad de alcanzar la salvación. Lo único que debieron hacer era reconocer que ese era verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, el dador de la vida, el único que tiene poder y autoridad para llevarnos a la presencia del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero uno reconoció
uno se humilló, no importando la condición en la cual estos hombres llegaron allí a estar al lado de Jesús, al lado del Hijo de Dios. Y el mensaje en esta mañana es que no importa tu condición de vida, no importa el pecado tan grande o tan pequeño que hayas cometido en tu vida, lo importante es que vengas a los pies de Jesús. Lo importante es que le reconozcas como el Hijo de Dios. Lo importante es que reconozcas que Él tiene el poder y la autoridad para limpiar tu pecado, que Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, así como lo dice su palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, en su verso 9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Pero debemos de reconocer delante de Él nuestra condición. Amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga y Dios les guarde la paz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Excelente. Excelente la explicación de nuestro hermano. Seguimos rápidamente con la tercera palabra y para ello vamos a invitar al hermano Erwin Rivas. Él va a hablar de esa tercera palabra que está en Juan 19:26, donde dijo Jesús: mujer, he ahí tu hijo. Aleluya. Buenos días, mis hermanos. Dios me le bendiga a todos. La paz de Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, esté con todos nosotros. Hoy tenemos la tercera palabra de las últimas 7 que mencionó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Esta se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26. Y dice así: cuando vio Jesús su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Discípulo, dijo: he ahí tu madre. En este momento, esta mujer que se encontraba viendo que perdía un hijo, viendo en el momento el dolor que esta mujer sufría, esta mujer probablemente ya en ese día ya quizás era viuda ya. No se ha hablado más de José en ese tiempo, probablemente ya era viuda y estaba perdiendo un hijo. Jesús, viendo el dolor de su madre, podemos comprender que él, viendo a su discípulo amado, quien estaba allí, le encomendaba a su madre para que él la guardara, para que la cuidara, para que la consolara, para que se pudieran consolar ambos. Todos conocemos la historia y el padecimiento y el sufrimiento de Jesús, que padeció para poder salvarnos a todos nosotros. Pero también podemos entender el sufrimiento de aquella mujer, aquella madre que al ver el maltrato que estaba pasando su hijo en aquel momento, aún al extremo de quedar desfigurado, el vacío que quedaba en su corazón, que ninguno de sus otros hijos podía llenarlo. Aunque ella podía haber estado esperando todas estas cosas que podían ocurrir desde aquella vez que el ángel Gabriel se le presentó enviado por nuestro Dios y le dijo que concebiría un hijo y sería llamado Hijo del Dios Altísimo. También podemos ver cuando fueron a presentar a su hijo Jesús y se presentó aquel anciano llamado Simeón y le profetizó que ella sería traspasada por una espada. Esta mujer representa a la iglesia. Esta iglesia que sufre por todo el padecimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo por la libertad de nosotros, por la salvación de cada uno de nosotros. Esta iglesia que sufre persecución, aún esta iglesia que ve la injusticia del mundo como que si el mundo pareciera disfrutarlo. Aún ha sido advertida de que en este mundo tendríamos aflicciones. Cuando el Señor partió para el cielo, les dijo a sus discípulos que no los dejaría solos, que Él
le pediría al Padre que enviara al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que éste nos guiaría a toda verdad, que haría una morada en cada uno de nosotros, que nos guardaría, que nos ayudaría, que nos acompañaría todo tiempo hasta el fin. También recuerdo cuando Jesús hablaba a la multitud, se acercó uno y le dijo que su madre y su hermano lo buscaban para hablarle, y él les dijo que su madre y su hermano eran todo aquel que hacía la voluntad del Padre, que estos eran su hermano, su madre y su hermana. Cito esto para poder entender un poco mejor el mensaje. El Señor se refiere al vínculo espiritual que nos une a cada uno de nosotros, que es un vínculo mayor que el vínculo sanguíneo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos aconseja, nos consuela, nos acompaña, nos fortalece, nos cuida y puede llenar cualquier vacío que haya en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en mí y es el mismo que está en ustedes, el mismo que está en todos nosotros, aquel que hace la voluntad del Padre. Delante de Dios somos hermanos, hermanas, madres, hijos. Todos somos una sola familia, un solo cuerpo. Por eso el dolor de uno debería ser el dolor de todos nosotros. Por esto Él nos manda que nos amemos, que nos ayudemos, que nos soportemos, que oremos unos por otros. Por eso Él nos dice, he ahí tu madre, he allí tu hijo. Gloria a Dios. Gracias, hermano Erwin. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir entonces con la cuarta palabra. Y para ello voy a invitar a nuestra hermana Melissa Falfán. Ella va a citar la cuarta palabra que está en Mateo 27:46, que dice: Elí, Elí, lama sabactani. Aleluya, gloria a Dios, quien es el que vive, y a su nombre le damos gloria porque estamos en victoria, amén. Gloria a Dios, aleluya, le damos la gloria al Señor, amén. Porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Maravilloso es el Señor. No nos cansamos de las maravillas que hace el Señor, de verlas y contemplarlas, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, fue un privilegio para mí, es un privilegio para mí estar aquí en este lugar. No es fácil, pero Dios nos da la fuerza y nos da la fortaleza, porque Él es el que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Como decía mi hermano, ese era un momento, el momento más crítico que padeció nuestro Señor Jesús. Un grito de angustia, un clamor de angustia, de desespero, un grito de alabanza, de adoración. Y ese versículo lo encontramos nosotros, como ya lo dijo el hermano, en Mateo 27:46. Y leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios, aleluya. Podemos observar que en el momento que el Señor estaba pasando por esta situación, había una hora específica. Era como la hora novena, que podemos representarla, podemos ver que era las 3 de la tarde. Una hora fuerte, que aún se nos hace a nosotros difícil para venir al templo a esa hora, porque es un sol fuerte. Imagínese usted padecer tanto, sufrir tanto, en ese momento, tanto dolor,
como física, como psicológicamente, como emocionalmente, torturado, pisoteado, escupido, azotado, allí por usted y por mí. Siendo nosotros no merecedores de lo que el Señor hizo por nosotros, pero aún así nos hizo merecedores de esa salvación tan grande. Pude investigar que desamparado es alejarse, retirarse. ¿Por qué un padre que ama tanto a su hijo puede alejarse o puede separarse? Un Dios tan amoroso, un Dios tan ese amor tan grande como lo dijo su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede ser que un padre pudo haberse alejado de su hijo que amaba tanto? Pero a él no le importó. A él no le importó. ¿Por qué? Porque él quería darle algo diferente al hombre y a la mujer. Él quería demostrarle al hombre y a la mujer de que Dios es un Padre amoroso, pero es un Padre que también te da vida, que te da salvación, que te da vida eterna. Porque tras de lo que Jesús estaba padeciendo, de lo que Jesús estaba pasando, aleluya, allá había algo por el cual el Señor iba a entregarte a ti, me iba a entregar a mí. Este grito de angustia lo podemos encontrar también en el Salmo 22, donde habla que era un grito de alabanza, donde allí estaba David representando como semejanza de una visión de lo que el Mesías iba a padecer, de lo que Jesús iba a padecer por la humanidad entera. Siendo David allí perseguido, siendo vituperado, siendo el rey, fue allí él perseguido. Una representación de Jesús en Nazaret, de lo que Jesús iba a padecer, de lo que Jesús iba a padecer tanto por ti como por mí. Inmolado en el Calvario, Él pagó el precio por ti y por mí. Hermano, hermana, desde que me dijeron que iba a llevar esta cuarta palabra, desde el lunes fui quebrantada. El lunes no tuve hambre y yo no entendía por qué no tenía hambre. El Señor me hizo hacer un ayuno hasta las 12:30 del mediodía. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando en mí. Yo no entendía qué era lo que el Señor quería hacer en mí. Qué era lo que quería representar el Señor. Qué quería enseñarme a mí. Para mediante de lo que Él me enseña a mí también transmitirlo a su pueblo. Hermanas, el día siguiente me levanto. Y me levanto como cuando usted tiene 3 días de ayuno, sin comer nada y sin beber agua. Yo me levanto ese día y siento mi estómago hundido. Y yo decía, wow, Dios mío. Yo pensaba que yo había hecho un mediodía de ayuno. Pero Padre, tú me estás dando a ver que tú me hiciste de hacer 3 días de ayuno en un solo mediodía. Yo me sentía débil. Yo sentía que no tenía fuerza. Y aún le decía, Padre, si yo he hecho algo malo, Padre, si yo he hecho algo que no te ha agradado de mí, Padre, Dios mío, Padre, ayúdame, perdóname, pero no me hagas sentir esto que estoy sintiendo. Imagínese usted, el ser humano natural, lo que puede decir. Imagínese, muchos dirán que Jesús era medio Dios y medio hombre. No era completamente Dios y completamente humano, porque Él padeció por nosotros. Él sintió el sufrimiento que allí en la cruz Él padeció. Él lo sufrió tanto como lo sufres tú, como lo sufro yo. Y Él me hizo sentir en mi cuerpo lo que Él estaba padeciendo allí. Hermano, fue una semana. Fue como un viento contrario. Incluso yo le decía, papá, me siento así. Y él me decía, hija, es un viento contrario. Pero después de ese viento va a venir la bendición de Dios. Después de ese viento que estaba pasando Jesús en Nazaret, iba a venir la salvación a nuestras vidas. Iba a venir una nueva oportunidad para nosotros de una salvación,
aleluya. Y yo allí podía tener tranquilidad cuando me habló el Señor mediante mi papá. Hermano, pasaron los días y el día de ayer, hermano, fue más fuerte. El día de ayer fue más fuerte porque sentí un bloqueo en mi mente. Hermano, vea la corona de espina. No era una corona normal ni común como las personas quizás lo pueden ver. Era una corona que pegaba a su cerebro. Era una corona que desgarraba todo lo que había dentro de su cabeza. Y yo decía, wow, Dios mío, ¿qué es esto, Padre? ¿Qué es eso que tú me estás haciendo sentir, Padre? Y yo decía, yo no voy a predicar nada. Yo no voy a predicar nada. Yo no me voy a parar allí en ese lugar. Padre, ¿qué voy a decir? Muchos nos preguntamos eso, pero yo estaba más bloqueada, más que no encontraba qué hacer. Imagínese usted cómo estaba nuestro Señor allí clamando, allí cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? Porque cuando más tú te sientes solo, cuando más tú te sientes sola, es cuando más tu Padre te abraza. Es cuando más tu Padre te da consuelo. Es cuando más tu Padre te da vida, te da ánimo, te dice levántate, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo para ayudarte. Yo soy tu fortaleza, tu escudo. Yo soy tu ayuda y te doy de mi mano para que te levantes. Alaba aquí, alabasaya. Hermano, yo no encontraba porque era algo muy fuerte. Sentía que mi cuerpo se estremecía. Sentía que mi cuerpo se estremecía. Y yo lo que hice fue tirarme al piso. Y yo comencé a gritar un grito de angustia, un grito de clamor. Y le decía, Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Pero era un grito que yo jamás había gritado. Era un grito muy, porque mi voz cambió. Padre, aquí estoy. Me siento angustiada. Me siento desesperada. Siento que no estás. Siento que no estás. Alabacanda. Mientras yo clamaba y gritaba, no salía lágrima de mis ojos. Solamente era un grito de angustia. Solamente era algo que podía, yo no sé, ni me entiendo ni nada, porque solamente el que vive lo puede decir. El que lo hace pasar el Señor, el que lo puede sentir. Mientras yo oraba, yo clamaba allí y le pedía al Señor. Sentía como mis fuerzas venían a mi cuerpo y sentía arriba Candalaya como mi Padre Celestial me abrazaba. Así como Cristo murió por ti y por mí, no siendo el pecador, murió por ti, murió por mí. Si quizás te sientes desesperada, angustiada, en problemas, Sequindalaya, tírate a los brazos de tu Padre y Él va a levantarte, te va a dar una nueva fuerza. Girabacanda. Hermano, después de allí, que yo no podía ni adorarle, no podía cantar, no podía nada. Y aún escribí esto porque no tenía esto, pero el Señor me dijo, esto no lo vas a necesitar porque voy a ser yo quien voy a poner palabras en tu boca. Porque se supone que es la palabra que Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó plasmada para que nosotros podamos vivir por ella y podamos nosotros ser testimonios de parte de ella, de parte de lo que Cristo padeció por nosotros. Aleluya. Y comencé a cantar y cantaba esta canción que decía: en mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Y yo, wow, Dios mío, tú de verdad que eres exquisito, de lo más amoroso. No te veo, pero yo te puedo sentir lo que estás haciendo en mí. Jesús de Nazaret gritó allí, clamó allá angustiado, pensando aquí en su naturaleza, humanidad de aquí del mundo.
que nuestro padre lo había abandonado. Y así nosotros pensamos que en un momento de dificultad, en un momento de quebranto, en un momento de angustia, en un momento de un problema, en un momento de que quizás no tienes cómo hacer algo, o quizás tu mente se bloquea por lo que estás pasando, solamente clama un grito de adoración, un grito de alabanza, un grito de clamor, un grito de lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. La vasalla, la bacandalaya, la vacía. Hermano, hermana, y al rato mi hija se comienza a sentir mal, mi hija Cristal, y ella dice: mamá, me siento mal, mamá, me siento así. Y yo le sentí un susto en mi estómago, y yo le dije: voy a orar por ti, y comencé a orar por ella. Hermano, mientras oraba por ella, podía ver cómo ángeles llegaban por la puerta principal de mi casa. Y podía ver la representación de cuando Jesús estaba orando allí en Getsemaní. Estaba orando allí y allí no tenía fuerza, no tenía nada por cómo levantarse. Y allí el Señor envió el ángel de Jehová para fortalecerlo. Y ahí pude ver cómo el ángel de Jehová llegó allí a ese lugar a fortalecer a mi hija. Hermano, hermana, usted no está sola, usted no está solo. Cristo padeció por ti y por mí. Ese grito de angustia lo padecemos nosotros también, lo vivimos nosotros. Él nos fue ejemplo para que nosotros viéramos que Él sí lo pudo hacer. Y si Él lo pudo hacer, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No estás solo, no estás sola. Cristo está contigo y está conmigo. Él te levanta, Él te da fuerza. No temas, no desmayes, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Dios les bendiga a todos. Esto es lo que el Señor me permitió decir. Aleluya, aleluya. Qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con la quinta palabra y vamos a invitar a nuestra hermana Carmen Alfonso que vaya subiendo. En el libro de Juan 19:28 aparece esa quinta palabra que dice: tengo sed. Aleluya. Gloria a Dios. En esa breve separación del Padre, Jesús dijo: tengo sed. En ese breve momento que el Padre apartó su mirada de Jesús, Él dijo: tengo sed. Pero estaba sintiendo Jesús sed porque había perdido muchos fluidos de su cuerpo, contando la crucifixión, los latigazos, el sufrimiento que estaba pasando, también sumándole ese momento que pasó en el Getsemaní, ese sol intenso. El sol era muy intenso y él estaba allí padeciendo sed, tenía sed. Él dijo: tengo sed. Experimentando el dolor, la tristeza, porque el Padre apartó su rostro. Cuando él dijo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quiere decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre había apartado su rostro, porque a qué padre no le duele su hijo, ¿verdad? Y estaba allí crucificado, sintiendo dolor, sintiendo sed. Estaba allí en ese momento cargando nuestros pecados, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, la culpa tuya y la culpa mía en esa cruz. El Padre no podía soportar nuestro pecado y debió apartar su rostro. Es por eso que allí Jesús comienza a sentir esta sed. El Hijo de Dios, nacido de mujer, estaba sintiendo sed por causa del pecado tuyo y mío.
cómo se siente eso allá abajo en el infierno, ¿verdad? Vemos un hecho en la palabra que habla del rico y de Lázaro. Él decía, dile que moje su dedo y me lo ponga. Ahí estaba el Señor experimentando esa sed intensa, esa sed fuerte por causa de la maldad. La culpa que no le correspondía estaba sobre él. El Hijo de Dios en su humanidad estaba sintiendo todo el dolor. Pero vamos a la palabra que es Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y vemos que en el Salmo 22, alabado sea el Señor, se cumple esta palabra. Y lo voy a leer desde el 14, 22, 14 y 15. Y dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Él estaba experimentando la muerte misma que te tocaba a ti, que me tocaba a mí. Él estaba sufriendo la muerte. Pero vemos que cuando Jesús está sintiendo esta sed, estaba viendo tu dolor, mi dolor, el sufrimiento, esa sed de justicia, esa sed de tristeza, esa sed de agonía, de dolor que tú y yo sentimos. En una oportunidad vemos cómo el Señor Jesús en Juan 4:7 le dice a la mujer, dame de beber. Es que la expresión sed es la necesidad de beber. Jesús le dice a esta mujer, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Y todos conocemos esta historia, ¿verdad? Pero Jesús le dice en Juan 4:10 respondiendo, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús conocía el dolor de esta mujer. Jesús había visto la tristeza de esta mujer y le fue necesario ir a Samaria y decirle a esta mujer, mira, yo conozco tu sed, mira, yo conozco tu aflicción, yo conozco tu dolor, yo te he visto en la intimidad. Y entonces él viene y le dice en el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Él estaba diciendo, mira mujer, yo tengo del agua que sacia la sed, yo tengo el don de Dios. Entonces vemos este sufrimiento en la cruz, que el Hijo de Dios, nacido de mujer, estaba cumpliendo la palabra que decía que la muerte era el precio del pecado. Él vino a hacer ese trabajo a esta tierra y estaba cumplido. Dice Apocalipsis, santo, mi alma te alaba, 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuita. Lo que leímos decía era que la palabra se había cumplido. El Señor estaba muriendo, pero también resucitaría y daría de la agua que salta para vida eterna. El que tenga sed, venga, porque tengo del agua de la vida eterna, decía el Señor. Y vemos también en el capítulo, en el versículo, aquí mismo en Juan, me disculpa que se me pierde aquí un poco. Dice en Juan 19:29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, empapando el vinagre en una esponja, poniéndolo en un hisopo, se la acercaron a su boca. Todo estaba cumplido, ¿verdad? Y era necesario que la palabra también se cumpliese. Dice Salmo 69:21. Gloria a Dios, ténganme paciencia.
Gloria a Dios, aleluya. 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estaba cumplida la palabra. Todo estaba ya hecho. Todo estaba listo. Él estaba experimentando la muerte misma. Solo faltaba un grito de victoria. Pero era necesario un paso. Porque sabe que dice Lucas 19. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había ganado. Estaba experimentando la muerte. Solo necesitaba expirar para resucitar. Pero era necesario que diera una palabra, un grito de victoria. ¿Quién no grita cuando le ponen vinagre en una herida? ¿Quién no le ponen, quién no grita cuando le pegan alcohol en una herida, verdad? Sabemos cómo había quedado molido, cómo había quedado su rostro, dice la palabra, ¿verdad? Pero era necesario que su boca se abriera. Él estaba cobrando fuerza. Ya esto está terminando, ya esto acabó. Y era necesario que le colocaran, empaparan, dice que colocaron una caña, una esponja, mojaron y empaparon sus labios de vinagre. El vinagre es un vino agrio y Jesús era nazareo y no podía permitirse tomar de ese vino. Era una ofensa más del enemigo, pero lo que él no sabía es que él iba a dar un grito de victoria. Pero no me corresponde a mí sino a mi hermana ese grito de victoria. Alabado sea el Señor, bríndele fuerte el aplauso, aleluya. Aleluya, aleluya. Efectivamente estamos en victoria. Y continuamos con la sexta palabra. Le corresponde a nuestra hermana Briseida de Yaguarín. Está en Juan 19:30 esta palabra. Y dice así: consumado es. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bueno, colocarme aquí los lentes. Como toda historia tiene su principio, ¿verdad? Yo voy a irme un momentico al principio. Todos conocemos el libro de Génesis. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que creó todo y lo creó por la palabra. Pero nuestro creador tuvo un sueño hermoso, que fue crear al hombre, crearlo a usted y crearme a mí. Y allí empieza todas estas cosas que ya nuestros hermanos que han pasado por aquí han venido dando cada palabra de lo que dijo Jesús en la cruz. Dice el libro de Génesis 1:26 que estaba allí nuestro creador y le dijo a su hijo y al Espíritu Santo: vamos a hacer algo espectacular, precioso, perfecto. Y le dijo: hagamos al hombre a imagen y a nuestra semejanza. ¿Verdad que fue perfecto lo que hizo Dios? Que fue lo único que él creó con sus manos. Lo demás lo creó por la palabra. Lo dice la Biblia. Pero sigue allí en Génesis 3:16, donde Dios coloca al hombre en el huerto y el hombre le falla a Dios, le desobedece. Y allí el hombre comete el pecado. Pero como estaba allí Jesús con su padre, él vio que a su padre le dolió en su corazón que el hombre le desobedeciera. Y dice la Biblia en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús, con tanto amor y viendo que su padre le dolió en su corazón, dijo: Padre, yo iré. Yo voy a ir a la tierra
a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué se había perdido en ese momento? Esa relación hermosa que tenía el hombre con Dios en el huerto, en el principio. Por eso le digo que toda historia tiene su principio. Dice la Biblia que Él se ofreció y vino. Y decía la hermana el versículo ahorita en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo a morir ¿por quién? Por todos nosotros. Dice el libro de Mateo, comienza a relatar que Jesús vino, cómo vino Jesús a esta tierra, cómo fue su nacimiento, cómo creció, qué hizo. Vieron todos los milagros en toda su estadía aquí en la tierra. Pero el profeta Jeremías también tiene su relato en el capítulo 53, donde dice cuáles eran los padecimientos y todo el sufrimiento que Jesús tendría en esta tierra. Sufrimiento y padecimiento ¿por quién? La hermana lo decía, por cada uno de nosotros. Nosotros no nos merecíamos, era lo que nos merecíamos, ese sufrimiento y todos los padecimientos los cuales sufrió Jesús cuando estuvo en esta tierra. Pero como Dios es amor, nos ama de tal manera que Él dijo, está bien, voy a aceptar que mi hijo vaya y haga este sacrificio. Y dice la Biblia, el mismo capítulo de Isaías 53 y 54, cómo fue que lo maltrataron, cómo lo escupieron, cómo lo golpearon, cómo hicieron todas las cosas con él, que hasta su carne fue desgarrada. Y fue allí, en ese trayecto, donde Dios, el Hijo de Dios, llega a la cruz del Calvario. Y dice Juan 19:30, en la primera parte, y dijo Jesús, clamó y dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ahí mismo en la Biblia encontré, consumado es, acabar, cumplir, terminado. Es allí donde Jesús dice, consumado es. Padre, te cumplí contigo, no te fallé. Vine a cumplir el propósito por el cual me enviaste a esta tierra. El propósito fue consumar el pecado de la humanidad. Cumplí en la cruz llevando el pecado. Dice también Isaías que no solamente Él ahí llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Y dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, mi hermano, ese fue el principio allá en la creación. Y ve dónde vino a terminar el cumplimiento del propósito de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo cumplió en la cruz. ¿Qué nos queda a nosotros como para poder pagar? O no tenemos con qué pagar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué debemos hacerle? Amarle, seguirle, no fallarle. Porque Él nos dejó el ejemplo. Él no le falló al Padre. Él cumplió. Él acabó con lo que Dios le había mandado. Amada iglesia, pase lo que pase, suframos lo que suframos en esta tierra. Dice el libro de Romanos 8:18 que los sufrimientos que estamos padeciendo en este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre y de allí intercede por cada uno de nosotros. Seámosle fiel, cada día amémosle y que el Señor sea cada día en nuestras vidas guiándonos a través del Señor Jesucristo, y ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que no sea en vano para nosotros, que aprendamos cada día a aprovechar los días que estamos en esta tierra, adorando, alabando y predicando, llevando el mensaje que Él murió en la cruz, pero que Él resucitó y que Él viene pronto. Dios les bendiga y Dios les guarde. Aleluya, aleluya. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta, la séptima palabra, que va a estar explicada por nuestra hermana Lorbiángela Rivas.
Está en Lucas 23:46. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, Dios eterno, Dios de la promesa, porque es una honra que tú me das estar en este lugar. Espíritu Santo, que la palabra que salga de mi boca sea palabra de vida, no de muerte, de bendición y no de maldición, de edificación y no de destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice ciertamente la palabra, después de todo eso que pasó Jesús, 33 años de vida, dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amado, Jesús pasó por 6 palabras. Dijo 6 cosas. Pero antes de eso, si usted se pone a leer, hubieron personas que aún en el silencio de Jesús fueron salvas. Aún viendo a Jesús molido allí, aún viendo a Jesús llevando una cruz tan pesada, hubieron personas que recibieron salvación. Simón de Cirene tuvo un encuentro directo con el Padre cuando lo miró y le ayudó a cargar la cruz. Dice la Biblia que Jesús les decía a los discípulos: tuve hambre, no me diste de comer, tuve desnudo y no me vestiste. Simón de Cirene tuvo un trabajo tan importante y fue ayudar a nada más y nada menos que el que estaba muriendo por él. Y es tan importante, amados, que un día, y yo voy a ir para allá abajo, yo no me voy a quedar aquí. Un día agarró Jesús una cruz y caminó. Y caminó. ¿Qué sabe usted que le estaba pasando al Mesías en ese momento? ¿Qué sabe usted que estaba pensando? ¿Qué sabe usted que estaba diciendo? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo? Y empezó a orar y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguía orando, porque no todos los evangelios dijeron todo lo que Jesús dijo. Y seguía orando el Mesías y dijo a un hombre que estaba allí, le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y siguió orando. Y seguía orando clavado en una cruz donde médicamente la posición no le permitía ni hablar. Porque esta posición, médicos que me corrijan, después de haber sido flagelado vilmente, después de haber sido desgarrado su cuerpo, para él poder hacer esta acción de respirar era algo casi imposible. Aparte de las hemorragias que ya estaba pasando. Ok. Y siguió orando Jesús. Y en esa oración vio a una mujer. Porque de cierto le digo que de María salió. Pero todavía los médicos no se explican cómo en Jesús no había una gota de sangre de María.
¿Usted se explica eso? Su hijo es su hijo porque mínimo una milésima de sangre suya y de su padre tiene que correr por ahí. Pero por Jesús solamente corría la sangre divina del Cordero inmolado en el Calvario. Y por esta razón el Señor le dice a María, mujer. No le dice madre, le dice mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y seguía orando el Señor en esa cruz, orando, seguía orando. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, llegó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo usted va a orar en un momento donde usted dice que Dios no lo escuchó? El Padre estuvo siempre con Jesús. La gente hoy día, el religioso de los últimos tiempos, malinterpretó el misterio y dijo, Jesús lo desamparó el Padre. No, Jesús nunca fue abandonado por el Padre, nunca. Porque ¿cómo usted va a orar siendo abandonado? ¿A quién le va a orar? Jesús no fue abandonado por el Padre. Jesús, llevando el peso del pecado sobre él, clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero no por eso quiere decir que el Padre no estaba con él. Porque ciertamente mi hermana dijo, porque cuando usted menos piensa que Dios está, es cuando más está. Y seguía orando. Jesús seguía orando. Y en esa misma hora novena dijo, tengo sed. El hombre que le había predicado a una mujer samaritana y le dijo que si tú bebes del agua que yo te voy a dar, esa agua no te va a dar más nunca sed. Ese Jesús dijo que tenía sed. ¿Usted no se dio cuenta de la situación? Jesús tenía sed. Su cuerpo humano estaba sediento. Jesús dice la palabra que fue probado en todo. Imagínese usted que hasta sed le dio. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches en un desierto, tuvo que llegar a la cruz para decir, tengo sed. Jesús tuvo sed. Pero esa sed no era sed humana, carnal, física, que usted toma el vaso de agua y se le quita la sed aparentemente. Esa era la sed de lo que él estaba viendo en ese momento y decía todo lo que estaba orando. Y había sed, ¿por qué? Porque estaba por cumplirse la palabra. Aún estando en el madero, él estaba viendo el cumplimiento de 33 años de vida, donde tuvo 3 años de ministerio. Pudo haber sido crucificado a los 20, a los 22, a los 25, a los 33 años murió. Y siguió orando después de que le dieron ese vinagre. Él seguía orando. Y en su momento dijo, y en ese momento entregó el Espíritu. Jesús estaba vivo todavía. Jesús no había muerto. Estaba vivo todavía. Y cuando terminó de orar, ¿usted sabe cuál fue el amén de esa oración? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese fue el amén de Dios. Ese fue el cierre de la palabra cumplida. Se consumó, terminé
me quiero ir. Eso fue lo que hizo Dios. Porque usted sabe de dónde viene esa palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso era una oración que le enseñaban a los niños judíos. La etimología de esa palabra viene de atrás. Ya él sabía esa oración. Se lo tuvieron que haber enseñado cuando era un niño. Un niño que estaba metido en la sinagoga enseñando desde pequeño. Y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En señal de qué? De obediencia, de reverencia, de entrega total al Padre que lo mandó. Tú me mandaste, ya terminé, ya me quiero ir. Y en ese momento expiró. Cuando usted, hermano amado, deposita su entera confianza en el Señor, usted puede entender que su espíritu es del Padre. Todo lo que usted tiene es del Padre y al Padre tiene que subir. Por esto Jesús vino, porque Dios necesitaba que lo que Él mandó para acá regresara a donde Él estaba, porque el hombre había sido destituido del huerto del Edén. No podía regresar, porque si hubiese podido regresar, no se hubiesen parado unos ángeles con unas espadas a todo aquel que tratara de entrar. Quítale la cabeza. Dios, en su infinita misericordia, necesitaba que usted, pecador, borracho, malediciente, prostituta, homosexual, lesbiano, regresara. ¿Por qué? Porque su pecado, mi pecado, nos alejó del Padre. El pecado de la humanidad, Dios se arrepintió de la humanidad. ¿Cómo alguien se arrepiente de haber hecho algo tan perfecto como dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza de aquel Dios al que nosotros muchas veces tenemos en poco? Al Dios al que nosotras muchas veces con nuestras malas actitudes crucificamos nuevamente en una cruz. Amado, déjeme decirle que mientras a mí me tocaba la palabra, yo decía que me tocaba consumado es, pero ahora resulta que no me tocaba consumado es. Y en ese momento del día de ayer, yo no podía dormir y yo le decía: Señor, pero si la palabra es mañana y no puedo dormir, quiero dormir. Y no les voy a decir Dios me dijo, porque yo soy bien temerosa de esas cosas. Vamos a decirle que el Espíritu me hizo sentir. Yo vi gente que se paraba y se iba. Y lo digo con todo respeto y con toda autoridad, porque así lo vi. Y yo decía: Señor, ¿pero por qué? Y el Espíritu me hacía sentir que era porque tenían la cruz como una religión. Porque todavía en sus corazones había religión acerca de lo que es la crucifixión. Amado, la cruz no es religión. La cruz es tu caminar. Tú caminas, la cruz dice: toma tu cruz cada día y sígueme. No es los domingos. Tú no vas a agarrar tu cruz los domingos y vas a venir a sentarte en la iglesia y te vas a parar cuando te digan y te vas a sentar cuando te digan. No, eso no es la cruz. El mensaje de la cruz va más allá. El mensaje de la cruz va más allá de un domingo. El mensaje de la cruz va más allá de un párate, alaba, siéntate. Amado, si usted tuviera al Mesías aquí resucitado en gloria, ¿usted cree que Él le va a decir a usted: párate, alábame? ¿O usted se va a parar solo y va a alabar? ¿Qué va a hacer? La sangre del Cordero pasa por sus venas.
La sangre del cordero pasa por mi cuerpo. Y amado, es algo insólito que la iglesia del Señor esté hablando de la cruz y estén sentados viéndome la cara, como que si yo fuera Jesús. Como que si todos los que estábamos aquí, como que si todos los que dieron el mensaje fueran los que fueron crucificados por usted. Yo no morí por usted. Su pastor, mi pastor, no murió por usted, y tampoco, le aseguro, va a venir a entregar a ninguno de sus hijos por usted. Se lo aseguro, porque usted tampoco lo va a hacer. Si yo agarro a la hermana y le digo: hermana, entrega a Gabriel por mí, no lo va a hacer. Es el hijo que salió de ella, que lo cuidó, su enfermedad, su todo, no lo va a hacer. Pero un día, Dios en su majestad, en una reunión con los ángeles, imagínese ese evento, dijo: ¿y ahora? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y salió ese otro donde nadie lo estaba llamando y dijo: yo voy a ir. Y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y desde ese día, desde ese preciso momento, cuando él le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí, yo iré, nosotros como humanidad tuvimos oportunidad. Usted y yo tuvimos oportunidad. No una oportunidad de venir a orar todos los días a la iglesia. No una oportunidad de venir a ensayar todos los sábados. No una oportunidad de venir a predicar todos los domingos. No, una oportunidad eterna. Una oportunidad de salvación eterna. Una oportunidad donde tú caminas con la cruz y la cruz contigo. No una oportunidad, amado, para que tú hables de tu hermano. No una oportunidad, mi amigo querido, para que tú guardes una estampita de Jesús en la cartera. Esa no fue la oportunidad que Dios te dio cuando su hijo vino a morir. Y cuando el Jesús, el Mesías, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, gracias a eso podemos alabar en este monte, podemos alabar en nuestras casas. ¿Por qué? Porque dijera el capítulo de Juan 4, dice, cuando Jesús le decía a la samaritana: de cierto te digo que ni en este monte ni en Jerusalén, porque ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Que adoraban ellos, que Jesús estaba entre ellos. Que adoraban los discípulos, que Jesús se sentaba con ellos. Amado, la palabra inmolado usted la lee varias veces en la Biblia. Usted dice inmolado en el Calvario, no sé qué más. La palabra inmolado quiere decir, rápidamente, tremendamente, la palabra que yo decía, que menos mal que era la última, dice sacrificar una víctima, ofrecer algo en reconocimiento de la divinidad, la hacienda, el reposo, etc. Pero dése cuenta que esto podemos llamarlo doctrina de la sustitución. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Llegaban con el cordero, la cabra, el cuestión, y lo zumbaban en el arca del sacrificio, en el altar del sacrificio. Ahí lo quemaban, se derramaba la sangre. Cuando se derramaba la sangre, ok, estás perdonado. Por eso Jesús vino. Por eso se dice que fue un sacrificio perfecto, porque no fue un animal, no fue
un cordero, no fue una paloma, fue nada más y nada menos que el unigénito de Dios. El único que tuvo, no tuvo más, uno solo. Y con esa doctrina de la sustitución, Jesús se sustituyó Él antes que todos nosotros. Jesús se puso Él antes que nosotros. Cuando vio que la humanidad estaba sumida en delitos y pecados, se puso adelante de nosotros. Cada vez que usted le es infiel a Dios, Jesús con su sangre, sus llagas y sus heridas se pone adelante del Padre. Se pone delante, ¿para qué? Para ser nuestro abogado defensor delante del acusador cuando quiere venir al Padre. Amado, esto yo ni sabía qué decir. Yo lo que no podía era dormir. Si no duermo, dormía menos. Porque, Señor, yo decía, todas las palabras para mí me parecen fáciles, pero ¿por qué? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento entendí que era que mi espíritu tenía que encomendarse al Padre. Porque ¿qué pasa? Cuando tu espíritu se encomienda al Padre, te va bien. Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. En reverencia, amado, Jesús lo expuso delante de los hombres. En reverencia, Jesús lo expuso delante de todos aquellos que lo blasfemaban. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento expiró. Cierre sus ojos.